de mayo. Ahora sí la presentamos a ella, tenemos a Olga Reynoso. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, bueno, contanos un poco, Olga, lo que es esta cuestión. En primer lugar, te voy a llevar a un ámbito que tiene que ver justamente con lo que es tu participación activa dentro de la CTA y demás. Contanos un poco el plan de lucha que llevan ustedes adelante con ANUSATE y demás, porque sabemos que son momentos complicados en donde se solicita la reapertura de paritarias y demás. Exacto. Con los trabajadores en pie de lucha, en donde hay diferentes intervencionismos sociales, en un momento muy complicado, ¿no? En clima social, hablando de que hay gente que no llega a fin de mes, que necesita de la olla popular, de los comedores y merenderos desbordados también. Contanos un poco qué mirada tenés acerca del contexto actual, porque sabemos que es complicado y vos como representante de un sector laboral es importante también tener tu palabra, tu opinión. Creo que, obviamente, bien lo planteabas, la situación es muy compleja en términos de salario que se perdió desde los trabajadores, pero también de empleos que ya no tenemos en nuestra provincia, y en eso hay una situación social muy compleja que está golpeando fuertemente a los barrios, entendiendo que nosotros veníamos de una actividad de merenderos, de ollas populares, que hoy el recurso no está, porque por parte del Estado que se fue saliendo de los barrios, hoy no está llegando los alimentos para que los merenderos, los comedores que nosotros veníamos teniendo con las organizaciones sociales, principalmente la actividad en Río Gallegos, no se está pudiendo realizar o se realiza esporádicamente, hoy en tiempos que la situación amerita que se pueda tener una actividad más territorial, más fluida, de cara a ese primer estado o a esa primera atención que para nosotros son los comedores y los merenderos. En segundo lugar, el tema salarial está muy complejo. Nosotros venimos de una pérdida de salario entre el 40 y el 30%, entendiendo que el año pasado las paritarias no sumaron más que el 12, algunas el 13%, teniendo en cuenta el grado de inflación que íbamos teniendo en el mes. Nosotros como ANUSATE que además es un grado de inflación que no se refleja en la realidad, digo, los combustibles. Totalmente, porque además nosotros como ANUSATE, y ahí me meto un poco más en los estatales, veníamos planteando esta situación, que no se puede estar discutiendo salario por inflación o salario ganándole a ese puntito de inflación, porque en realidad esa canasta que estaba midiendo el INDEC no era una canasta real, porque vos veías que estaba en 1,2%, 1,8% o 2% mensualmente, pero que después tenía los alimentos que subían un 10,8%, el transporte subía un 8%, entonces no tenía, y cuando ibas al supermercado, cuando veías que no te alcanzaba, eso generó no solo que las familias vayan perdiendo este poder adquisitivo de una canasta básica mal medida, de un INDEC que no estaba reflejando la realidad de que hoy teníamos quienes vivimos de un salario, eso lo que produjo es un endeudamiento estructural en las familias, principalmente de los estatales, pero estamos hablando acá de quienes hoy pueden tener un salario y en la formalidad. Después hay un sector de trabajadores y trabajadoras, como nuestros compañeros que están en las cooperativas, donde tienen salarios más precarios, donde... ¿Cuánto es el salario de alguien de una cooperativa? Porque hasta hace un tiempo no llegaba a los 200.000 pesos. No sé cuánto será hoy ahora. Están en 480.000 pesos, 500, están llegando los compañeros de las cooperativas, quien trabaja a un horario normal, ¿no? Después si vos querés exceder... Normal serían 6 horas, 8... 6 horas. Si vos querés después exceder y generar otro tipo de recursos, digamos, obviamente tenés que trabajar el doble de horas, que es lo que está pasando hoy a nuestros compañeros que están recargados o que, bueno, no están llegando a fin de mes, no se pueden enfermar, bueno, todo lo que sabemos lo que significa la actividad. Entonces digo, acá hay un universo de trabajadores que no la está pasando bien, no solo porque el salario no alcanza, sino por el endeudamiento estructural que tienen esas familias, los compañeros que están en la informalidad, obviamente con salarios o con 3, 4 trabajos para poder llegar a fin de mes, y después tenés un sector donde está el desocupado, que hoy está padeciendo, por ejemplo, si se quiere atender el sistema de salud público, ¿no? Que no está pudiendo acceder. Digo, y estamos hablando de cosas básicas, ¿no?
muy básicas. Sí. En ese sentido, lo que planteamos ahora no solo esta pérdida del 30 al 40%, sino que la paritaria tiene que reflejar esa recuperación salarial y poder empezar un camino de desendeudamiento de las familias, que es estructural. Hoy las familias no solo se están endeudando con el banco, sino se están endeudando con el fintech. Fintech es el sistema financiero de las billeteras virtuales. Mercado Pago, etcétera. Exactamente, que no te dicen que hay entre un 500 y un 600% de interés. No te lo informan y después cuando tenés que, obviamente, devolver es el problema, ¿no? La desinstalás, te instalás otra billetera virtual, empezás otro caminito de endeudamiento. Entonces, es muy difícil poder pensar en un aumento salarial solo para ganarle a la inflación hoy. Estamos viendo que hay algo que no funciona por ningún lado, ¿no? Porque incluso uno piensa que la estabilidad del sistema financiero corre en peligro siendo tanto el nivel de la mora que se está viendo, ¿no? Es tremendo. Y incluso también la nula regulación que existe de todas estas cuestiones que están surgiendo nuevas también, y de las tarjetas, incluso las tarjetas de crédito que pueden tener liberado lo que te pueden llegar a cobrar de interés. Unos montos de una mora, montos por mora, intereses que te cobran enormes, y cuando vos llevas la plata a un banco que te da un 20% o menos, es una situación bastante complicada. Quería consultarte también si ustedes habían podido hablar con gente que está en esta situación, y no solo eso, sino que también qué recepción hubo de esta medida que anunció el gobierno, pero que todavía no está totalmente instrumentada, que es para un porcentaje de la población que sufre muchísimos descuentos por parte del Banco Santa Cruz, en este caso. Si es una medida que fue tomada de manera positiva, si hay expectativas sobre esto. No fue una medida que fue tomada positivamente por parte de los trabajadores estatales principalmente, porque el endeudamiento ese estructural de que venimos hablando ya está. Entonces digo, ellos lo que dicen es plantear más endeudamiento para nosotros, que no podemos salir del poco endeudamiento que tenemos. Entonces no surgió de ahí una iniciativa grande. El banco no responde los mails que algunos compañeros quisieron acceder a eso, no están respondiéndose. Entonces digo, no es una medida que ha generado impacto. Y hoy vemos que los compañeros y compañeras cobraron su salario y vuelven a cobrar 0 pesos, algunos por descuentos indebidos, otros por las tarjetas de crédito que las usaron para comer, los servicios, y ni hablar de que si hay alguien que tenga que pagar un alquiler de ahí, directamente no lo está pudiendo hacer. Ahora, lo que sí se está planteando es una medida colectiva que estamos viendo si se puede hacer a nivel con abogados, para poder ver cuáles podemos generar una situación de aliviandar esto que está causando, la verdad, que demasiado, porque después tenés el impacto de la salud mental, después hay otros condicionantes que hoy está pasando en la población, la violencia que hay en los barrios. Me parece que hay una cuestión ahí estructural que hay que empezar a atacar, y me parece que ahí es el debate. Yo el otro día decía, planteaba una situación de que no se me permitió hablar en el plenario de los trabajadores y las trabajadoras acá en Caleta Olivia, cuando lo pudimos hacer en Río Gallegos, lo pudimos hacer en Pico Truncado. Porque nuestra intención es meter estos debates. Me parece que hay algo ahí que hay que ir a buscar. En la época de la dictadura, llegando a la democracia, se le perdonó la deuda a los privados. Bueno, hay que pensar en alguna medida, no digo perdonar, pero digo aliviandar las deudas que hoy tienen las familias solamente para comer y subsistir en esta República Argentina. Entonces digo, ahí hay que empezar a tener un debate. Y eso tiene que ver con generemos iniciativas para derogar el DNU 7023, que es el primero que liberó las tarifas, que dolarizó los servicios, y que nosotros estamos viviendo una situación muy compleja de endeudamiento porque nadie regula eso. Acá cada uno pone su precio, nuestros salarios están congelados y pisados, una economía frisada que nos hace perder empleos, pero nadie habla de ese DNU. Entonces digo, generemos una iniciativa todos, todas las organizaciones sindicales, porque acá la lucha hay que organizarla, no vale decir hay paro por 96 horas por las redes sociales si no organizamos la lucha y la pelea. NUSATE está planteando eso. Hay que ir a hablar con los trabajadores del sector de trabajo, pero eso es organización. No puede ser que en los sectores hoy de ATE no haya delegados en los sectores de trabajo para organizar
al compañero, pero también para informarlo, para debatir y para resolver los pequeños inconvenientes. Entonces, pero ahora sí, lo llamamos para hacer paro por las redes sociales. Entonces, no estamos siendo convocados los trabajadores a generar una pelea, porque no hay alternativa posible de ver por dónde se soluciona. Se solucionaría para nosotros, como ANUSATE, la derogación del DNU 7023, la derogación de los artículos de la ley bases, y también la derogación de la ley de la reforma laboral, que es muy difícil, sí, claro, es muy difícil, pero hay otras alternativas que como provincia podemos hacer, de que no rija algunos artículos de esas leyes o el DNU 7023 en nuestro territorio provincial, cuidar ese salario, revertir el endeudamiento. Esto tiene el DNU 7023 tiene la anuencia del Poder Judicial, ¿no? Que todavía no lo trata la Corte Suprema. Bueno, habrá que hacer presión para que la Corte Suprema lo pueda resolver. Me parece que ahí hay algo que nos unificaría como clase trabajadora. Acá lo que hay que pensar es que si no unificamos las luchas, no unificamos las estrategias políticas, las organizaciones sindicales, me parece que no hay posibilidad de torcerle el brazo a este gobierno, que discúlpenme la expresión, pero se les está cagando de risa, porque estamos llegando a junio, y lo dijimos nosotros como ANUSATE en enero, que el gobierno pretende comerse el semestre para discutir salario recién en junio. Bueno, eso está pasando. Entonces, tan equivocados en nuestros análisis no estábamos en esta situación. O cuando decíamos, no es posible una cláusula gatillo para recuperar salario. Bueno, hoy lo vemos que no es posible eso. Entonces, digo, hay algo ahí que hay que empezar a discutir, pero para eso hay que empezar a organizar a los compañeros y compañeras desde abajo. Bien. En este caso veíamos una cuestión de aclarar mediante tus redes sociales algunos trascendidos en diferentes medios de comunicación que han salido después de un video y demás. Olga, ¿qué nos puedes contar? Primero de la situación que se veía en el video. Sí. Y después de lo que pasó, de eso que aclaraste en tus redes sociales. Vimos que en otros medios de comunicación también tuviste el espacio de poder aclararlo. Contanos un poco acerca. También lo puede hacer. Okay. En realidad, yo participé como una trabajadora, yo soy trabajadora municipal hace 22 años, y quise tomar la palabra en algún momento, para plantear estas situaciones. Nosotros fuimos partícipes no solo de la lucha del 2007, sino también fuimos partícipes de la ley de convenciones colectivas de trabajo, que fuimos a defenderla a la Cámara, y también fuimos partícipes del convenio colectivo de trabajo de la Administración Pública Provincial. Y ahí hay una herramienta que podemos hoy obligar al Poder Ejecutivo a sentarse y abrir las paritarias. Entonces, uno venía a plantear eso, venía a plantear la unificación de las luchas, que me parecía fundamental, esto que hablábamos del endeudamiento estructural que tienen las familias y que es necesario recuperar salario y no lo vamos a hacer por inflación. Entonces, yo pedí la palabra y ahí se me negó la palabra por parte de los dirigentes. Yo dejo acá afuera a los afiliados a nuestra organización sindical, dejo afuera a las otras organizaciones sindicales que estaban presentes, como ADOSAC, APROS, judiciales, que ellos dijeron que acá, que en el plenario se toma la palabra cualquier trabajador y que puede plantear cualquier situación. Los dirigentes de ATE no me permitieron, empezaron a gritar, y ese es el video que se ve, pero yo me quedé, de hecho las filmaciones se ven, yo estaba sentada en la primera fila tomando mate con los compañeros judiciales, quise aportar también algo al documento que me parecía que había que tener en el documento, no la privatización de nuestros servicios públicos, Sociedad del Estado, una empresa estatal, que también va a repercutir en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia y de todos los habitantes, porque ahí va a cambiar el precio de la energía, ningún inversionista va a venir a comprar una empresa que es deficitaria y no va a subir las tarifas en nuestra provincia. Entonces, venía a plantear como esa situación que obviamente no se me permitió por parte de los dirigentes de ATE. Pero no es mentira que me echaron, yo me quedé, se terminó el plenario, pude hacer algunos aportes y nada, y eso fue lo que... La prensa de Santa Cruz fue quien sacó ese video de obviamente, una noticia falsa, y yo intenté comunicarme, porque lo hice vía redes sociales, con la prensa para el derecho a réplica, lo cual no recibí respuesta. La respuesta que recibí es que me bloquearon para enviar mensajes. Entonces, obviamente, después pude hacer los descargos en los distintos medios de comunicación como que me dan el espacio de poder hacerlo. Bien, pero no tuviste comunicación alguna entonces. Ninguna.
Ok, bueno. ¿Y esto cómo continúa? Digo, ¿vas a tomar algún accionar distinto a partir de ahora? ¿Lo vas a judicializar? Sí, Digo, se contactaron distintos abogados de la localidad que no tenía el placer de conocerlos y me decían cómo poder hacerlo y todo eso, pero también yo creo que también habla más de ese medio de comunicación que nada, del accionar que uno pudo haber pasado dentro del plenario. Me parece que primero es repudiable que no me hayan dejado hablar, está claro eso, y de hecho las organizaciones sindicales después me llamaron, ATE no, por supuesto, pero distintas organizaciones que obviamente tenían que poder hablar. Entonces digo, eso para mí me suma más. Lo estamos pensando el tema de las acciones legales. ¿Y a ti por qué no te llama, digo, esta cuestión de solidarizarse? Y porque ellos son los que no me permitieron hablar. Está bien, pero por fuera de eso, digo, no hay No, gente con la que no. tengas trato dentro, digo, No, ahí en los dirigentes no. En compañeros sí, porque estaban ahí, ok. compañeros sí, pero no, los dirigentes no. No, Bien. no. Esto de, me parece que ahí habla un poco de cómo se está llevando adelante la actividad dentro del sindicato y que nosotros somos muy críticos. Me parece que un sindicato revolucionario, un sindicato que fue a abrazar a los autoconvocados, un sindicato que fue a abrazar a los trabajadores municipales cuando lo requirieron, un sindicato que plantea la democratización como los convenios colectivos de trabajo. Me parece que siempre estuvimos acostumbrados a esa práctica sindical y hoy que no se permite hablar a una trabajadora o que no se permita llegar a las asambleas porque no hay asambleas, todo se discute en Río Gallegos, se pone en las redes sociales y se terminó el debate ahí adentro. Me parece que ahí hay algo que nosotros criticamos mucho, que no es el ATE que nosotros fuimos construyendo, es otro sindicato menos democrático, menos participativo y encima dando la palabra a los trabajadores y las trabajadoras en un plenario donde era totalmente abierto. Entonces me parece que ahí después lo vemos reflejado en las pocas convocatorias que hay, ¿no? No hay que sorprenderse en eso, pero sí creo que si nosotros no planteamos una unidad, como lo está planteando Nusate y como está hablando con distintas organizaciones sindicales para la unidad en la estrategia, pero también la unidad en la propuesta política sindical para darle a los trabajadores que hay una salida posible, que es posible vivir de otra forma. Y más con todo lo que se viene. Ayer conocíamos que va a sacar definitivamente el subsidio nacional para las zonas nuestras del tema de gas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay iniciativas políticas en la Cámara de la Cámara de Senadores de la Nación para lograr tener nuevamente el subsidio en la Patagonia, porque no es lo mismo. Bueno, vamos a ir también a proponer y a bregar y a hacer una campaña y a hablar de estas cosas para que se pueda solucionar, porque en el medio está la gente, ¿eh? Entonces digo, si no generamos esa unidad y esa estrategia de pensar qué podemos hacer como pueblo, me parece que... Y acá meto a todos, digo los sindicatos, digo el sector político, el comerciante que también va a sufrir esas tarifas que van a ser exorbitantes sin ningún tipo de subsidio. Me parece que acá hay que juntarse, hay que hacer una gran convocatoria del pueblo en general y plantear estas iniciativas que nos beneficiarían a todos y que nos perjudican a todos. Entonces cuando planteamos agendas donde nos unifiquen, donde nos pongan a discutir y a debatir, pero que sea una respuesta para nuestro pueblo, ahí vamos a estar discutiendo y me parece que es el camino para poder resolver todo lo que nos pasa. Bien, perfecto. Por otro lado, acerca, de lo que fueron las manifestaciones por fuera de los diferentes sindicatos y demás en la legislatura, ¿estuviste presente dentro de lo que fueron también estas medidas tomadas por las diferentes entidades que representan a los trabajadores dentro de lo que fue la emergencia económica? Sí, Contanos sí. cómo se vivió desde afuera. Sí, nosotros planteamos en un principio que era un congelamiento salarial y que era una reforma previsional. Eso fue las dos cosas que Anusate planteó y por eso estuvimos afuera de la Cámara. Se vivió momentos muy tensos, pero también lo que me llama la atención es la no escucha por parte de diputados que antes estaban como del otro lado, por decirlo de alguna forma, y que también bregaban por el diálogo, por salarios acordes a la canasta básica, ¿no? No a la reforma previsional, que han estado también en luchas que nosotros hemos estado hace años, recuerdo en el 2011, entonces digo, me extraña que después ni siquiera haya un tipo de diálogo con los sectores sindicales cuando han estado algunos, no todos, del otro lado bregando porque el salario del trabajador sea acorde a poder vivir en esta provincia. La verdad que hay un grado de congelamiento, o sea,
de no generar un diálogo y esa conversación que podíamos tener antes con los diputados. Bueno, hoy no hay nada de ¿Tenés eso. diálogo con alguno de los diputados de algún espacio? Sí, obvio, con todo, o sea, de todos los espacios tengo diálogo, no hablo con todos, obviamente, pero sí tengo diálogo y ¿Y he cuál lugar le hablado. hacen, digo, a las diferentes opiniones que tienen No, ustedes? por parte? prácticamente ninguna, Ah. no se escucha, no podemos. Hay alguno, el sector, por ejemplo, que más tenemos diálogo y sí puede, es el sector de Fuerza Santacruceña, Fuerza por la Patria. Me parece que es el sector que más hoy, obviamente, porque es oposición, pero del otro lado yo tengo conversaciones con algunos de los diputados, pero no hay forma de poder plantear, es una orden, una obediencia de vida, como no se vio nunca en esta provincia. Bien, bueno, como decíamos, esta cuestión estamos dialogando con Olga Reynoso en estos momentos, que es representante también de lo que es la CTA y demás, pero como decíamos un poco, esta cuestión de muchas veces también ATE exigiendo la reapertura de paritarias, recomposición salarial en el medio, como decíamos, una cuestión también en donde hoy no se encuentran espacios de paritaria en donde se puedan discutir diferentes cosas. Digo, ¿qué situación podés vislumbrar en lo cercano en esta resolución de problema? ¿Puede haber una resolución de problemas? ¿En qué momento se comprometen a sentarse a dialogar en el sentido de las paritarias? ¿Se comprometieron en algún momento desde el Ministerio de Trabajo? ¿Bajó alguna...? Se comprometieron a abrir paritarias sin fecha. Nosotros lo que decimos que el gobierno, lo dijimos, vamos a repetir en febrero, que el gobierno se iba a comer el primer semestre. De hecho, se está pasando, si las paritarias se abren en mayo, como se está diciendo, obviamente hasta junio no va a haber acuerdo, digamos. Por lo que no va a haber ningún impacto en junio, entonces se comió el semestre, ¿no? Y eso también habla, y yo quiero plantearlo, habla también de un silencio de la dirigencia de ATE, porque ya la paritaria de salud ya prácticamente va a ser un año, ¿no? 8 meses que no se abre y no se discute salario, y hay un impacto real ahí, no solo con el vaciamiento que hay en los hospitales, sino también con la cuestión salarial y la poca resolución en términos de la carrera que se había discutido ahí en el sector salud, sino también en la cuestión de la administración pública. No solo porque hoy no se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo, nos han bajado el salario, y eso hay que decirlo, y ATE no lo está planteando, los dirigentes de ATE no lo están planteando, que tiene que ver con los servicios extraordinarios. Se bajaron los servicios extraordinarios y eso es una baja de salario muy grande para el compañero que podía hacer unos pesos más, y hoy no lo está pudiendo hacer, ni hablar de la no discusión paritaria ya de un semestre que se comió. Y vuelvo a decir, la discusión no es ganarle a la inflación, ni siquiera los 12 puntos de inflación que pueden llegar a tener hasta mayo. Acá la discusión salarial es por la recuperación del salario que se perdió y por ir generando un caminito de desendeudamiento de las familias del sector estatal. Me parece que eso es fundamental. Vemos familias, digo, que hoy se están endeudando hasta 3 cuotas por el tema de pagar un carrito, o sea, un carrito del supermercado. Es realmente difícil la situación. Te quiero llevar a otro tema y tiene que ver directamente con las internas del PJ. Veíamos algunas cuestiones, ¿no? En Río Gallegos, Sara Delgado, quien está a cargo de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, saliendo un poco a contestarle al diputado nacional Juan Carlos Molina acerca de si se plantea ahora la discusión de elegir a dedo a un candidato o no, ¿no? Sí. En este caso, a ver, ¿por qué se da esto en un contexto en donde, bueno, el intendente de Río Gallegos lleva un poco adelante la batuta acerca de la posible candidatura a una gobernación 2027? La pregunta es, ¿qué está pasando, digo, puertas adentro? ¿Qué se discute en el PJ en estas últimas horas? Porque vemos, bueno, algunas opiniones diversas, ¿no? Dentro del espacio de dirigentes políticos importantes que inclusive hoy ocupan cargos, bueno, importantes, ¿no? Sí, primero, medio que yo la discusión, perdón, del PJ voy por afuera, nosotros somos Unidad Popular y las discusiones nuestras es por otro lado, pero lo que se está viendo me parece, en términos de por ahí de espacio peronista, me parece que hoy necesitamos confluir, y vuelvo a decirlo, pensando en lo que le está pasando a la gente hoy. Si nosotros no generamos una alternativa posible en el marco de unidad
para revertir y ganarle a este gobierno, terminarlo de sacar a Javier Milei del gobierno nacional, me parece que no va a haber posibilidad de pensar un 2027. Y eso es ahora. En un 2026 hay elecciones internas en nuestra provincia, hay que pensar cómo se unifican estos criterios, que es que este gobierno de derecha salga de la Argentina porque instala un modelo donde la gente no es parte y no es protagonista, se dejó de poner en centralidad a la clase trabajadora. Entonces, esos debates me parece que unificarían hoy estas internas o saltarían un poco estas internas, iríamos a unificar una plataforma programática que podríamos estar pensando cómo resolver estos problemas internos. Ahora, hasta tanto no se vaya ordenando, y yo no creo que el ordenamiento sea de arriba hacia abajo, me parece que el ordenamiento es de abajo hacia arriba, en términos de qué le está pasando a la gente, cuál es la propuesta política que nosotros le podemos dar y brindar como espacio a Caleta Olivia, a las distintas comunidades de nuestra provincia, porque también en Santa Cruz se instaló un modelo que es la réplica de un gobierno nacional con mucho desempleo. Entonces digo, hay que sentarse a discutir para mí y debatir cuál va a ser esa alternativa posible como espacio que le vamos a dar a la gente, y no tanto estar discutiendo nombres, cosas, ¿no? Voy atrás de este, me junto con aquel. Me parece que ahí hay algo que la gente ya no quiere escuchar y no le entusiasma pensar en otro gobierno en el 2027 si estamos discutiendo egos, candidaturas y nombres. Me parece que lo que hay que acá discutir es un programa, una propuesta y soluciones para la gente que hoy la está pidiendo a gritos. ¿Cuántos crees que en el espacio piensan igual que vos? Muchos. Y yo creo que a veces nos dejamos, yo hablo, no sé, por ejemplo, Pablo Grasso, a veces creo que se dejan llevar por la intencionalidad de armar y de abrazar. Me parece que ahí se cometen algunos errores, ¿no? Yo creo que hay que abrirle las puertas, y yo también creo que Pablo lo piensa, que hay que abrir las puertas, que hay que empezar a abrir espacios para después generar estos debates. No tengo duda de eso, pero que no va a ser de arriba hacia abajo, va a ser de abajo hacia arriba. Primero hay que hacerlo acá, a abrir las puertas de los espacios para discutir una propuesta política que después nos pueda llevar a gobernar la Argentina y a gobernar la provincia, sacar este modelo, volver a generar una esperanza a nuestro pueblo y que vuelva a ser feliz, que pueda volver a pensar que hay otra forma de vivir en nuestra provincia y en nuestra República Argentina. Y eso es con trabajo, con generación de empleo, con la disputa de los recursos naturales que las tenemos en nuestra provincia, por alguien que pelee por los recursos de los santacruceños, que hoy no se está haciendo, se está regalando todo, que volvamos a poner la centralidad a la clase trabajadora, dejar de discutir cómo le sacamos a los empresarios, cómo le dejamos de pagar impuestos, dejan de pagar impuestos, esto a los country, a los yates. Me parece que nosotros tenemos que empezar a discutir cómo se genera derecho en nuestra población, y es, por ejemplo, con una ley que garantice hoy el subsidio al gas. Digo, estoy hablando como algo que es lo que está surgiendo ahora, así que me parece que en la medida que podamos generar esos debates, yo creo que se unificaría los espacios y que pensaríamos sí de cara a un 2027. Bien, ¿crees que está polarizada la situación electoral en Santa Cruz, o crees que también hay una gran parte del electorado que va por la ancha avenida de la centralidad, digo, que no elige ningún espacio, ni tanto el peronismo ni tanto la Libertad Avanza, creo, digo? Yo creo que hay mucha gente que vota personas, Okay. que ya no vota el partido, ya no se vota partidariamente. Hace mucho tiempo que dejó de ser estrategia política el bipartidismo en la Argentina. Entonces me parece que las personas votan personas. Y en ese sentido, yo creo que hay un grado de dispersión en el espacio del peronismo, fragmentación también, por lo que hablábamos recién, y que me parece que y en la Libertad Avanza igual, digo, no es que está ajeno, digo, en todos los partidos. Ahora, sí creo que el sector del peronismo es el que tiene más capacidad de unificar una estrategia política, de saltar esos egos y de pensar en el pueblo. Me parece que es ideológicamente es el que más posibilidad tiene de poder hacerlo. Y yo creo que ahí hay algo que hay que explotar, que hay que salir a caminar las calles, los barrios, las ciudades, y que esa gente, la gente común de a pie, pueda entender que hay una propuesta ahí. Pero eso hay que generar esa esperanza. Y en la medida que no generemos esas estrategias de unificación y que no nos fragmentemos, y ahí hablo también por la clase trabajadora, los sindicatos, me parece que no hay posibilidad de pensar en una propuesta política que vuelva a enamorar a la gente. En este caso, digo, es difícil hoy por parte del PJ, del peronismo,
poder encantar a los más jóvenes? Porque vemos una juventud que ha mutado y que inclusive se ha derechizado, ¿no? Sí. Es difícil, porque sabemos que también, a ver, ustedes brindan un espacio para los jóvenes y hay muchos jóvenes participando activamente del PJ y de Unidad Popular y de diferentes espacios del peronismo, pero también pasa de que normalmente uno linkeaba lo que era la juventud con la izquierda o con el peronismo. Hoy en día linkeas también a la juventud con mucha participación en la Libertad Avanza, que esto es un poco lo que ha sorprendido. Exacto. En un momento se ha dicho, no, terrible. Se ha dicho que la calle la perdió el peronismo y en otro momento también se ha dicho que la juventud la perdió el peronismo. Digo, ¿qué pensás acerca de esos? No, yo creo que no, la juventud no se fue toda con la Libertad Avanza. Me parece que hay muchísimos jóvenes que son militantes, que no han tenido la posibilidad por ahí de reflejar las ideas del peronismo en espacios institucionales, pero que están. La Libertad Avanza sí lo que se llevó es una estrategia revolucionaria, lo que veníamos viendo, ¿no? La institucionalidad para mí dejó de encantar al pueblo y el término revolucionario de romper con todo, me parece que ahí la juventud fue, parte de la juventud que no estaba politizada, fue a comprar esas ideas. Y son las ideas de la libertad, pero son ideas que, todos lo vimos, por ahí juegan más en el sentido de lo digital, de las redes sociales, y que no es la verdadera militancia que hoy la gente está necesitando, que le den respuestas y respuestas concretas, pero también que se la escuche. Me parece que la Libertad Avanza no tiene esa posibilidad porque no generó nunca los cuadros políticos para poder hacerlo. Pues fíjate, nosotros lo que escuchamos de la Libertad Avanza son los diputados, los diputados nacionales que tienen la provincia de Santa Cruz, que solo vamos a hacer eso, no les importa si va contra el pueblo, ellos votan igual, votaron las leyes graciales, o sea, no hay nada ahí que vaya a responderle a las necesidades que hoy tiene el pueblo. Entonces, me parece que sí, los jóvenes que están en los espacios, nosotros, por ejemplo, tenemos el 60% menores de 40 años en nuestro partido, y hablan de política, y están en los barrios, y están en las organizaciones sociales, y están en las cooperativas, y militan todos los días por darle verdaderas respuestas al pueblo. Entonces, me parece que ahí se distingue bastante bien de la juventud. Ahora, sí me parece que hay un trasvasamiento generacional que tiene que poder hacerse en los espacios del peronismo, y que tiene que ver con esa revolución que tienen nuestros jóvenes, o esos pensamientos revolucionarios, tienen que volverse a poner como discusión política desde el peronismo. Lo hablo desde las organizaciones sindicales, pero también desde el espacio peronista. Si nosotros no generamos propuestas políticas revolucionarias de lo que está pasando, con ideas revolucionarias, me parece que va a ser poco posible volver a encantar a los jóvenes. Están en los espacios, están por ahí más de la militancia, y no pensando que puede llegar a ser posible ideas revolucionarias adentro del peronismo, que es lo que se está buscando hoy. Y me parece que hay mucho potencial ahí, y que los jóvenes vienen con esa idea. Ahora, hay que darles también el espacio, no tirar a nadie por la ventana, pero sí escucharlos y plantear ideas desde esa militancia revolucionaria que traen los jóvenes hoy. Por sí o por no, porque esta respuesta va ligada a otra. Bien. ¿Crees que la política evoluciona? Sí, por supuesto. ¿Y qué de la política tiene que quedarse de lo que planteó Javier Milei? ¿Algo tiene que quedarse a nivel político de discusión? Yo ayer escuchaba, por ejemplo, a diferentes periodistas decir que Milei, como economista, vino a plantear una lectura de la economía que quizás los argentinos antes no teníamos. Algo más disruptivo, algo más de criticar la economía, en donde muchas veces los ministerios de economía eran ocupados por personas que no eran economistas. No eran personas de la materia económica. Yo creo que Javier Milei vino a plantear una economía globalizada, ¿no? Yo creo que quiso consolidar en la Argentina la mirada de la economía globalizada. Ahora, en un mundo donde no está globalizándose, en un mundo donde está en retroceso la globalización. Sí, Estados Unidos se vuelve proteccionista nuevamente. Exactamente. ¿No? Entonces me parece que no fue el mejor momento y el tiempo, y no van a ser ideas que se van a quedar en nuestra República Argentina. Primero porque degrada la matriz productiva de nuestra República Argentina, que fue tan caracterizada por el ascenso social en la clase media, por la clase trabajadora, que podía llegar a garantizar los
lo más básico de las familias, había un ascenso social de quienes iban a la universidad, o sea, y Milei vino como a atacar a todo eso. Entonces me parece, y eso es la base de una Argentina que siempre piensa en crecer, en estar mejor, en vivir de otra forma, y siempre caracterizó en el mundo eso la Argentina. De hecho, el movimiento sindical es caracterizado en el mundo. Entonces me parece que eso no va a quedar en la Argentina. Sí va a quedar esto que vos planteabas, economistas hablando de economía, sí, eso puede llegar a quedar, pero que si no hay en esos economistas una mirada de la política y de la función pública y de la mirada de un Estado, me parece que no va a ser posible en la Argentina, en un modelo como en la Argentina. No, bien, no digo de las medidas que haya tomado, sino cuestiones de términos que nos hayan dejado, de cuestiones de pensar, bueno, quizás esto que vino a plantear no lo saquemos. O no lo saquemos de la discusión, lo sigamos debatiendo. No le estoy encontrando, porque la casta no era la casta, ¿no? Eran los mismos trabajadores, porque el Estado no era ñoqui, lo vemos con el retroceso de derechos que tenemos en nuestra provincia principalmente, con que los subsidios los pagaban, no, vemos que nosotros éramos los que... Pero, por ejemplo, un Estado que gastaba más de lo que tenía... No, porque nosotros no vemos el Estado, digo, nosotros, bueno, yo soy trabajadora estatal, como empresa, sino como quien tendría que brindar derechos a quienes hoy necesitan. Por ejemplo, la zona patagónica que no tiene el subsidio del gas. Aunque eso conlleve un déficit. Habrá que pensar cómo se resuelve y quién paga ese déficit. Lo que no quiso y no quiere Milei es... ¿Quién paga el déficit de nuestro país? Entonces nosotros nos puso a discutir el déficit cero, pero a costa de los derechos de los argentinos. Y el déficit cero para nosotros lo tiene que pagar quienes más tienen en la Argentina, Galperín y los grupos económicos, que se las llevaron todas, que se estatizó la deuda de ellos en la dictadura. Me parece que ahí yo disiento totalmente el formato que no quieren instalar, porque acá en la Argentina se sigue ganando dinero. Fíjate, el sector que más ganó fueron dos, por ejemplo, en la Argentina, pesca y minería, y fueron los que menos empleo generaron. Entonces digo, no es el modelo que nosotros queremos. Y ahí hay algo para discutir. Quienes más ganen en nuestra provincia por nuestros recursos naturales tienen que poder volver al pueblo, y eso es en beneficio, impuestos, servicios o al Estado, que después va reflejado en derechos a nuestra población. Bien, pero como concepto quizás, digo, sí tiene que quedarse el hecho de déficit cero. En el Estado no. En una Bien. empresa sí. Bien, perfecto. Por otro lado, bueno, mencionabas esto, como decíamos, el tema de, vuelvo a hacer la pregunta, ¿vislumbrás alguna solución posible acerca de las paritarias, la reapertura de discusión salarial? No Sí. tan solo en ATE, vamos a ir al tema docente, al tema también de la policía, digo, ¿vislumbrás? Sí, en la lo cercano? unificación de las luchas y la estrategia política, dejémoslos de egos de lado, nos sentemos a generar alguna estrategia entre todos, y acá sumo, como vos decís, no solo las organizaciones sindicales, sino también sumo los comerciantes, sumo a los pequeños y medianos empresarios. Todos tenemos que poder sentarnos a plantar bandera, armar una estrategia política entre todo el pueblo y poder no solo lograr que se abran las paritarias, porque eso también significaría un circulante en nuestra comunidad, sino también en pensar cómo se puede estar mejor en esta provincia. Y eso son propuestas políticas y van a salir del pueblo, no tengo dudas de eso. Olga, vos tenés un programa de radio, ¿verdad? Sí, tengo un programa de Bien, radio, te escuchaba hermoso. el otro día, me Nos parecía queda la adecuado. calle. Ah, bien. ¿Dónde es y a qué hora? Es en la 90.1 todos los miércoles de 19 a 21 horas. Perfecto, bien. Hablan un poco también de lo que es bueno, la cuestión feminista y demás. Las Sí, escuchaba el otro día. pero además política, mucha política. Hay un sector que es un mano a mano, que todavía no muchos se animaron al mano a mano. Ok. Es a discutir. Ok, Lo hago ok. yo, así que es a discutir, A debatir. a libro abierto, digamos, está bien. agenda abierta. Así que sí, se animó uno solo, Residente de la Libertad Avanza. Mirá, Así que Cristian Aguirre bien. se sentó. referente local, digo. Referente local, no, Que hoy está no en lo desacuerdo, digo, con las conocía, ideas también de Jairo. que está en desacuerdo también, así que bueno, próximamente vamos a tener a alguien del espacio de ser. Ah, bien, bueno, muy bien, bien. Bueno, gracias Olga por venir a visitarnos. No, gracias a ustedes siempre por el espacio. Separamos nosotros y ya venimos con más información.